Aquí aparecen las exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos. Esta exigencia se aplica tanto a recintos colindantes horizontalmente como verticalmente. Lo que aparece en sección son los diferentes recintos conectados verticalmente, en las que vemos cómo aparece una doble flecha, ya que nos indica que los dos recintos colocados arriba y abajo son emisores y son receptores. Es decir, fijaros cómo digamos que los dos emiten ruido, los dos reciben ruido, salvo si bajamos a lo que son los trasteros. Vemos que los trasteros simplemente son emisores, no receptores de ruido, con lo cual el aislamiento, fijaros cómo nos lo indica en dirección vertical hacia arriba, igual que sucede con los garajes, que es una zona de actividad. Los trasteros de planta sótano, en principio sabemos que son recintos no habitables, por lo cual no tienen exigencia de aislamiento acústico, ya que sabemos que estas exigencias se aplican entre recintos habitables y protegidos de unidades de uso diferentes. Sin embargo, sabemos también que esos trasteros van a tener unas zonas comunes que sabemos que la norma nos las expresa como zona habitable, y que nos exigen dotar a las viviendas situadas en la planta de acceso el aislamiento acústico conveniente. Es decir, que aunque no sea obligatorio la ubicación de ese aislamiento acústico en estos elementos, por la existencia de esas zonas comunes, entendemos que sería aconsejable colocarle un aislamiento a esa ubicación desde los trasteros en conexión con la unidad de uso, que en este caso será pues, la vivienda correspondiente con su zona habitable y su zona protegida. También sabemos que la norma en principio nos exige unos valores mínimos, pero tanto el propietario, el promotor como el proyectista pueden establecer unas condiciones que consideren necesarias según las particularidades del edificio que estamos estudiando o el edificio que estamos proyectando, ¿no? Siempre y cuando esas particularidades o esas consideraciones que nosotros estemos proyectando pues no contravengan a las prescripciones de la norma. Llamamos también la atención sobre que, fijaros que en función de la zona, si es los recintos si son habitables o protegidos, la exigencia de aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos pues viene especificada aquí como 45 entre zonas habitables y de 50 entre zonas protegidas. Si nos movemos un poquito más abajo en este anexo 2, vemos que aparece también la relación de la exigencia de aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos cuando la conexión es horizontal. Vemos como aquí aparecen las unidades de uso, que son las viviendas. Vivienda, en este caso sería 1, vivienda 2, en el que tenemos unidas mediante este elemento de separación, pues zonas habitables de zonas habitables y zonas protegidas de zonas protegidas. Y vemos como la exigencia, pues aparece el doble flecha, ya que los dos son emisores receptores, y nos aparece la exigencia numérica en decibelioA de reducción de ese aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos. En este gráfico y en el siguiente vamos a ver las exigencias de aislamiento acústico a ruido aéreo, pero aplicable a elementos constructivos. Sabemos que las exigencias sobre un elemento constructivo específico, lo que le estamos solicitando es la resistencia acústica que viene en catálogos de construcción, por ejemplo el catálogo de elementos constructivos que tenemos en el propio código técnico, o por ensayo de laboratorio, un ensayo en una zona específica. No los ensayos in situ en obra, ¿no? que son lo que hemos visto hasta ahora mismo en cuanto a exigencias de aislamiento a ruido aéreo. En este caso lo que aparece aquí son los elementos de separación verticales con puertas, así como las dichas puertas. Es decir, si vemos que tenemos estas dos unidades de uso, la que denominamos unidad de uso 6 y unidad de uso 5, que corresponden a dos viviendas, y esas dos viviendas tienen este espacio de aquí, este elemento de aquí, que está en contacto con otro uso, que en este caso es la zona común. Este elemento de separación entre la zona común y la vivienda tiene una exigencia de aislamiento acústico, que se separa en la zona maciza, que es la que tenemos como reflejada como rojo, y la zona de hueco o puerta, que es la que tenemos reflejada como color azul. El índice global de reducción acústica ponderado, ARA,
que se le pide al cerramiento es de 50 decibelios A. O sea, nunca será menor a 50 decibelios A. Fijaros que R sub A aquí se parece como mayor que 50 decibelios A. Mientras que el índice global de reducción acústica ponderado RA para puertas será nunca menor a 30 decibelios A. En esta imagen lo que estamos viendo es ese aislamiento acústico o ruido aéreo aplicable a elementos constructivos, pero en este caso la exigencia a la tabiquería interior de la vivienda. En la tabiquería interior de la vivienda lo que se nos pide es que el índice global de reducción acústica ponderado R sub A sea mayor de 33 decibelios A. Aparece reflejado en este punto. Fijaros que en todas las unidades de uso pues tenemos señalado en rojo esa exigencia de 33 decibelios A, y lo único diferente es que hemos desarrollado pues para el conducto vertical de instalaciones, en el que en este caso pues ese conducto si son ventilación, pues dentro de la unidad de uso deberá revestirse con elementos constructivos que exijan una R sub A mayor de 33 decibelios A. Lo tenemos aquí reflejado. En el caso de que tengamos bajantes, pues las bajantes, el DBHR no establece ninguna exigencia específica, pero nosotros lo que hemos considerado es que darle por lo menos ese mínimo de 33 decibelios A que se le ha pedido a los elementos constructivos de ventilación y de tabiquería, pues exigírselo también como mínimo a esos conductos de bajantes de saneamiento, como tenemos pues los posibles que hay aquí junto con los de ventilación y el que hay aquí junto con el sanitario. Ahora vamos a tratar la exigencia de aislamiento acústico a ruido de impacto entre recintos. En esta figura que veis vemos cómo las flechas indican los elementos de emisión, que vemos que son en la parte más superior este recinto habitable y este recinto protegido, y los receptores, que son los edificios que están colindantes en la parte inferior o mediante una arista común, como sería en el caso de este recinto protegido en contacto con este recinto habitable, en el cual la arista común sería ese eje perpendicular al plano donde estamos visualizando, el plano de trabajo, en el que tenemos la conexión mediante el flanco a través del forjado. Esta exigencia de aislamiento acústico a ruido de impacto entre recintos se aplica únicamente a recintos protegidos de unidades de uso diferentes, colindantes horizontales o verticalmente con una arista común. Los recintos habitables sabemos que no tienen exigencia de aislamiento de ruido de impacto, salvo en el caso que sean colindantes con recintos de instalaciones de actividad. Como en este caso, en este edificio hemos dicho que los recintos de instalaciones de actividad están en planta sótano, están en la planta inferior del edificio, pues no tenemos ruido de impacto que afecten a espacios habitables. Como vemos, fijaros que nada más que se recogen estos dos zonas, que son las zonas habitables y protegidas, como elementos emisores y receptores de ese ruido de impacto, y que de la zona de la escalera no se tiene en cuenta el aislamiento acústico. El aislamiento acústico de ruido de impacto no se aplica a recintos colindantes horizontalmente con una escalera, con lo cual la limitación sería la que aparece aquí, la exigencia sería la que aparece aquí en decibelios, y estos serían los recintos que provocan emisión y recepción de ese ruido de impacto entre recintos. En el estudio de los recintos de instalaciones de actividad, vemos cómo, por la situación al estar en sótano por debajo de la cota de rasante, pues no son colindantes con ningún espacio habitable ni protegido del edificio, con lo cual no se les exige ningún aislamiento acústico a aplicar. Los aparcamientos, salvo los de uso privativo en vivienda unifamiliar, pues se consideran recintos de actividad. En este caso, lo que debemos de cumplir es los requisitos que hemos ya recogido en la figura que, según el anejo 2 de la guía de aplicación, es la figura 2.5. En la figura 2.5 veíamos cómo teníamos una limitación a ruido aéreo exigida de 45, mayor a 45 decibelios A de lo que era el recinto de actividad del garaje con los recintos habitables y protegidos que tenía en la parte superior de este edificio. Sabemos que el aislamiento acústico a ruido aéreo
de los recintos protegidos colindantes con recintos de instalaciones será de 55 decibelios. Y si se trata de recintos habitables, ese aislamiento pasa a 45 decibelios, como vimos en los apuntes en las primeras páginas. Con esto tendríamos definido lo que sería el edificio acústicamente. Lo que faltaría sería elegir qué elementos constructivos pues, llegan a salvar estas exigencias de aislamiento acústico que se le va pidiendo en función de su zonificación, su uso y su ubicación con respecto a los recintos habitables protegidos y diferentes unidades de uso de colindantes, ya sea verticales, inferiores, superiores o mediante un eje.